Si nosotros podemos obtener la información sin tener que desplazarnos porque confiamos en los ojos de quienes confiamos en las localidades, entonces procuramos no viajar. Los comunicadores tienen esa maravilla porque puedes ver un asunto y no verlo solo como un asunto particularizado de mi interés, sino cómo esto encaja en la estructura social. Diálogos que inspiran, conectan y construyen sociedad. Un podcast producido por la Escuela de Comunicación Social de la UCAP Guayana. Esto es En Plural. A quien escucharon es a Aizquel Andrade, doctora en Derecho, politóloga, profesora, investigadora y directora del Centro de Estudios Regionales Joseph Gumilla de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana. Este centro se encarga de mostrarnos la realidad del sur venezolano, que es prácticamente la mitad del país, es la región guayana. ¿Cómo estás, Aizquel? Hola, ¿cómo estás, María? Un gusto estar aquí contigo. Como directora del Centro de Estudios Regionales has podido mirar todas las complejidades y las transformaciones que tiene el sur de Venezuela. Si pudiéramos de alguna manera abstraernos, mirarlo desde afuera a ese sur venezolano, abrimos una ventana. ¿Cómo ves ese sur venezolano hace 10 o hace 3 décadas y ahora? Si pudieras mirar ese pasado y ese presente, ¿qué ves al abrir esa ventana? Sí, lo que vemos es que como un modelo extractivo, como un modelo que se pensó para el futuro, nos alcanzó en el sentido de que ese modelo de desarrollo debió servir para el bienestar de la gente, y lo que veo es que hay un fin de un ciclo económico, veo el fin de un ciclo económico, veo un fin del extractivismo y lamentablemente veo mucho malestar en la gente. Entonces eso sería lo que veo, es decir, no es que haya sido una década perdida, pero sí ha sido un proyecto fallido en términos de que ese proyecto hubiera servido para mirar lo hermoso que a veces desde afuera mira la gente. O sea, la gente cuando piensa Guayana y piensa en la región, piensa en sus bellezas naturales, en su biodiversidad y en su multiculturalidad y en sus posibilidades. Y eso evidentemente lo seguimos viendo porque está allí, pero bastante maltratado y bastante malherido en mi criterio. Eso sería lo que yo veo. Ok, ¿y qué ves si te vas al pasado, hace unos 30 años, hace unos 40 años? ¿Qué miras cuando abres esa ventana del sur venezolano? Lo que miro hace 30 años es tratar, eso sí lo miro mucho, un grupo humano tratando, no solamente en Guayana, sino en el país, tratando de construir un proyecto que fuera sostenible, tratando de construir un proyecto para el buen vivir y para la gente. Eso lo miro hace 30 años. Es decir, y obviamente cuando uno mira la película, y lo hace en el plano personal también, uno dice, bueno, miro para atrás, digo, a lo mejor cometimos errores, pero lo que sí es cierto es que el rumbo que llevábamos era el rumbo de pensar en una región y de pensar en el sur de manera diferente. Ok, bueno, ustedes en el Centro de Estudios Regionales precisamente están tratando de profundizar en esa mirada, de entender qué es lo que está ocurriendo, de comprenderlo en un territorio que además es hostil, que es un desierto informativo, cuando consideramos estos conceptos de alguna manera estudiados por el Instituto de Prensa y Sociedad, que además hace que el investigador tenga muchísimos riesgos. De eso y más va este episodio y por eso estaremos conversando contigo. Aizquel, te agradezco mucho por estar acá con nosotros. Aizquel, nuevamente, bienvenida en Plural. Es un placer y un honor tenerte acá con nosotros. Además, eres nuestra primera invitada de esta iniciativa que nos tiene muy emocionados en la Escuela de Comunicación Social. Quería preguntarte, ¿de pequeña te visualizaste como investigadora? ¿Cómo llegaste a este mundo de la investigación? Qué buena pregunta, ¿no? Porque de pequeña no me visualicé, pero de pequeña me regañaron mucho por lo que iba a ser después esta vida en la que tengo. Porque de pequeña, pues ya no tan pequeña, sino cuando ya tienes conciencia, siempre fui muy curiosa, ¿no? Muy curiosa, pero a mí me interesaba lo que hacía la gente, lo que decidía, lo que hacía. Entonces, claro, siempre lo recuerdo porque, por ejemplo, estamos en un restaurante, es una anécdota muy buena en mi casa, y entonces mamá tenía que regañarme porque yo estaba pendiente de quién entraba, de quién salía, de lo que opinaban, de lo que decían. Entonces, evidentemente, ahora cuando tú miras lo que era, evidentemente siempre tuve
tuve una curiosidad. O sea, siempre fui muy curiosa, siempre me hacía preguntas, muchas preguntas, no las naturales que se hacen los niños en una etapa de su vida, sino que durante toda, digamos, el desenvolvimiento de mi infancia y después de mi adolescencia, el tema de preguntarme cosas fue muy importante. Y yo creo que eso es vital para la investigación, para lo que hago ahora, ¿no? Claro, ciertamente. ¿Y cómo te visualizabas? Ya no era como investigadora claramente. ¿Cómo te visualizabas cuando eras niña? La verdad es que cuando era niña me visualizaba viajando, Okay. me encantaba viajar, o sea, se soñaba y viajaba, o sea, eso me llevó directamente a los cuentos infantiles y a la lectura, porque evidentemente ahí encontraba un mundo de aventuras y de fantasía que resultaba realmente fascinante para mí. Entonces, claro que así me visualizaba escribiendo, me visualizaba viajando, me visualizaba aventurera. Okay. Tal vez en mi foro interno, porque no soy tan aventurera, pero sí, eso, así me visualizaba. Okay. Bueno, de alguna niña. manera esos puntos conectan con lo que haces hoy en día. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Ok, bueno, el sur de Venezuela, como mencionábamos antes, es un territorio enorme, con infinidad de complejidades y de realidades. Entonces, si pensamos en esa curiosidad, pues hay muchísimo que mirar en el sur de Venezuela. Y me pregunto, ¿cómo hacen en el CER, cómo hacen en el Centro de Estudios Regionales, para, en medio de toda esa inmensidad, escoger qué investigar? O sea, ¿qué investiga el Centro de Estudios Regionales y cómo se adentran a esas líneas de investigación? Sí, lo primero que nos planteamos una vez que teníamos como un panorama muy general de lo que, o sea, el centro tenía un panorama bastante general de eso que acabas de describir, como complejo, como violento, como a veces inexpugnable, pues decidimos pensar un poco. Es decir, ¿qué nos anima en el centro? ¿Qué anima a la universidad en esta complejidad? Y entonces encontramos que lo que animaba es el ser humano. Es decir, cómo el ser humano que habita los territorios del sur, que habita en general el Estado Bolívar, cómo puede enfrentar, qué capacidades tiene para sortear la pobreza, para sortear la violencia, porque vive donde vive, porque está donde está. Entonces eso fue, digamos, lo que de alguna manera define la gran línea de trabajo que tiene el centro. O en todo caso, yo diría más que la gran línea, la gran preocupación que el centro tiene en relación a qué mirar. Entonces lo que estamos mirando es el bienestar de la gente, es decir, cómo la gente se percibe a sí misma y cómo se ubica a sí misma en territorios que probablemente, salvo que fueras aventurera, eso me hizo recordar lo de los cuentos infantiles, salvo que seas muy aventurero y pienses que quieres adentrarte allí, entiendes que es complejo de vivir, o sea, desde afuera, cuando tú desde afuera, desde la comodidad a veces de los espacios en los que habitamos, nos adentramos a esos espacios, encuentras que oye, te preguntas, es decir, cómo viven, qué piensan, qué sienten, cómo se insertan. Entonces, eso anima en buena medida el fin del Centro de Estudios Regionales y de sus líneas de investigación. Ok, bueno, cuando pensamos también en ese sur, pensamos en que definitivamente es una aventura explorarlo y conocerlo. ¿Cuáles son los principales desafíos logísticos a los que ustedes se enfrentan desde el Centro de Estudios Regionales para, de alguna manera, concretar estas investigaciones que realizan? La primera yo diría que es el respeto a las comunidades y el respeto a quienes habitan esos espacios con sus códigos, con sus particularidades. Entonces yo creo que el gran desafío es cómo te adentras, cómo haces una inmersión social, comunitaria, respetuosa, valorando efectivamente que no se trata como aquella vieja tendencia incluso del siglo pasado, yo diría, de que bueno, yo voy a buscar cosas, sino que yo voy a tratar de construir y comprender con otros y a construir con otros que habitan esa realidad. Yo creo que ese para nosotros en el centro es el principal desafío, porque eso implica pues adentrarse con gente de la comunidad, establecer códigos de confianza, digamos todo un trabajo previo que efectivamente permite que podamos tener la información que tenemos, pero para tratar de aportar en lo que nosotros creemos que percibimos o valoramos, que son las necesidades que la propia gente valora y siente. Cuando eso ocurre y esa conexión mágica ocurre, pues los resultados son fabulosos. Es decir, no hay obstáculos que puedan permanecer. Obviamente hay riesgos y hay que respetarlos y hay que decir, este es el límite, hasta aquí llego, en territorios violentos y convulsos. Eso es una práctica, ustedes los periodistas lo saben más que nosotros, o tanto como nosotros, entonces creo que eso sería como el mayor desafío. Ok, sí, ciertamente este tema de la confianza es clave.
hacer esa conexión mágica. Me pregunto si tienes alguna experiencia de algún estudio reciente o algún estudio particular en donde ese punto haya sido medular para de alguna manera poder llevar a cabo la investigación. Si nos puedes contar un poco cómo hicieron ese acercamiento, cuáles son los pasos, pensando también en que estudiantes o periodistas que les interesa conocer el sur venezolano tienen que enfrentarse a eso y tienen que entender. En periodismo, de hecho, lo conocemos, esto de llegar a un lugar y sacar información como periodismo extractivista, ¿no? Sí. Ese periodismo que llega, busca y luego se olvida de incluso volver a decir estos fueron los principales hallazgos, estos son los resultados, difundir los resultados de la investigación. ¿Cómo han hecho ustedes para establecer esos puntos de confianza con las comunidades? Bueno, fíjate que tal vez la experiencia de lo que fue el proceso de construcción y de finalmente puesta en ejecución del proyecto del observatorio, que es una plataforma, el Observatorio de la Región Guayana, que es una plataforma tan compleja como complejo es la realidad que nos toca mostrar en ese observatorio. Entonces el Observatorio de la Región Guayana podía ser un buen ejemplo de cómo hicimos eso, ¿no? Porque ese proyecto implicaba tratar de monitorear una región que ya describiste muy bien y que no voy a insistir en ella. Me quedo con la descripción que haces del sur y decía, bueno, ¿cómo abordamos cómo vive la gente y cómo lo siente desde el observatorio? Bueno, empezamos a poder identificar dentro de cada una de los municipios que conforman el sur actores claves institucionales que estuvieran en ese espacio y que fuera ellos a través de ellos construimos lo que queríamos con mucha paciencia. A veces uno es muy impaciente. La investigación, si algo me ha enseñado la investigación, es algo que no tenía, y es la paciencia. Entonces uno quiere ya, no es ya, porque eso son relaciones. Entonces hay que explicar, volver a explicar, a preguntar. Y entonces recuerdo, eso se hizo en todas las cabeceras de los municipios, con estas instituciones, con instituciones aliadas, identificar quién tiene, porque siempre hay quien tiene intereses parecidos a los tuyos y ganas de construir, y en las localidades siempre hay gente que quiere construir y que a veces solo, evidentemente, a veces da miedo o no se puede, y que permites efectivamente, cuando tú lo planteas, ir construyendo de a poco y hasta donde ellos te lo dicen. Eso fue lo primero, ¿no? Establecer lo que nosotros llamamos la red de monitores locales del observatorio. Cuando suena así, suena como muy técnico, y en realidad una red de monitores locales es una red de personas comprometidas con la necesidad de poder entregar información, de construir la información para beneficio de la colectividad. Y por supuesto, en casi el total anonimato, porque eso podía ponerlos efectivamente en riesgo. Es decir, no se trataba, incluso para nosotros en el centro, no se trata de aparecer, sino efectivamente de poder mostrar a cabalidad esa información. Eso es lo primero. Y lo segundo, tener confianza de la mano de esos actores. Es decir, y la anécdota, pues, básicamente en una de esa configuración de esta red de monitores, pues nos pasaron muchísimas cosas, pero todas absolutamente favorables, pero una de ellas es hicimos unas reuniones o unos encuentros a lo largo de todas las cabeceras de los municipios como grupos focales que eran realmente muy extendidos. Nada de grabaciones, era todo, teníamos que confiar en la memoria, teníamos que confiar en nuestras anotaciones posteriores a salir de la reunión, y dejarnos y confiar. Es decir, no pregunto quién está en esta reunión. Tú intuyes, porque conoces obviamente otro elemento importante, como ocurre cuando viajas a cualquier lugar. A mí me encanta viajar. Tú primero averiguas dónde está, cuál es la cultura, cómo come la gente, qué no se dice, qué no se hace. Entonces tú, digamos, eso es un paso previo que hay que hacer. O sea, conocer la cultura y la idiosincrasia de los lugares, de modo tal de que, aunque sean yo digo, bueno, si yo soy de aquí, de Ciudad Guayana, ¿para qué yo voy a conocer lo que hacen los El Dorado, por ejemplo? No, sí, porque allá hay otra cosa, y hay otra cultura, y otra vida, otra manera de ser. Entonces, bueno, conocer eso importa, y después confiar en con quien tú has construido tu relación. Entonces, bueno, yo no pregunto quién está aquí, porque al final no se trata de preguntar quién está aquí, sino se trata de mostrar con transparencia lo que fuiste a construir. Eso garantiza la confianza para quien es tu interlocutor y garantiza la posibilidad de poder levantar información. Es un trabajo
yo nunca me sentí en riesgo haciendo este trabajo. En algún momento sentí miedo, pero cuando sentía miedo sentía que la relación que había construido con esta red de monitores y de personas y que todavía conservamos y que nos sirve para organizar proyectos y seguir trabajando en lo que trabajamos en el centro, era vital. ¿En qué momento sentiste miedo? Ahora que lo mencionas. Bueno, porque en una de esas reuniones, pues yo intuía que habían grupos, o sea, había la presencia, porque bueno, tú has investigado en esos lugares y también lo sabes, en esos lugares cuando haces ese tipo de reuniones, allá hay presencia de gente que necesita informar a las estructuras que allí existen, necesita informar. Entonces, al darte cuenta por las conversaciones y las preguntas de que estás frente a ese tipo de personas, pues tú dices, ¿qué podía ocurrir? O vas con ellos y dices, pues no mires para allá o no voltees para acá. O sea, tú sientes de pronto, o sea, ¿por qué me metí en esto? Es decir, ¿por qué no me quedé tranquila en mi casa? O sea, el miedo más que estoy haciendo, ¿no? Más un poco fue ese miedo, pero la verdad es que fue muy rápido en el sentido de decir, bueno, yo tengo temor, pero estoy aquí con alguien que efectivamente iba a ser incapaz de meterme en algo de lo cual no íbamos a poder salir. Claro, además que estás como muy segura del trabajo que estás haciendo, que es un trabajo que tiene un resultado y busca un beneficio, ¿no? Colectivo. Qué buen punto, tal cual. O sea, creo que lo que disipó rápidamente mi miedo fue exactamente esto. Yo estoy aquí, o sea, yo no estoy aquí para hacer otra cosa que no sea poder comprender lo que aquí ocurre para tratar de ver cómo podemos apoyar. Y eso nos ha llevado a otras líneas de investigación del centro, es decir, no seguir insistiendo, porque creo que cuando ya comprendes, a veces puede haber la tendencia de cuando ya lo comprendes, seguir insistiendo sobre eso. Entonces yo en investigación hay algo muy importante, cuando ya no tienes brecha de conocimiento, pues no puedes insistir en el tema porque, o sea, ¿qué quieres conocer? O sea, en investigación es importante identificar cuál es la brecha de conocimiento que tienes. Y una vez, porque ya te hiciste las preguntas y hay unas respuestas, unas hipótesis, lo que no quiere decir que sean definitivas, pero que efectivamente te van dando por repetición, que eso es un tema que ya no tiene brecha de conocimiento, y a partir de eso, bueno, con esto que tengo, si mi objetivo inicial, al menos en el centro, es la gente y el bienestar de la gente, cómo avanzamos en proyectos que apuntalen esos, un aporte, en este caso de la universidad y del centro, para la vida de esos grupos humanos en un territorio que sigue siendo muy complejo y... Sí, sobre todo este punto me genera al menos 3 preguntas vinculadas con esa hostilidad en el sur. Yo participé hace unos años en una investigación, Corredor Furtivo. Mapeamos que existían activos 7 grupos armados en todo el sur de Venezuela. Entonces, a ver, quisiera saber, uno, si has estado en algún momento en una situación de conflicto, digamos, con alguno de estos grupos. Luego, ¿cómo se preparan ustedes cuando hacen este tipo de investigaciones para enfrentar precisamente estos riesgos? Y bueno, podemos empezar con esas dos para no abrumarte. No, directamente no hemos estado en eso porque siempre hacemos un mapa de riesgo muy alto y preferimos no adentrarnos cuando los riesgos de adentrarnos son muy altos. Entonces, evidentemente eso nos ha funcionado hasta ahora, o nos funcionó en esa primera fase en que no conocíamos tanto del sur, no teníamos esta red que nos ha fortalecido, pero personalmente no he estado, o sea, he estado cercano en espacios donde están esos grupos, pero no he estado en ningún momento sentirme, digamos, en conflicto, ¿no? O sea, en medio de un conflicto. Pero sí en la presencia de los grupos y es atemorizante. O sea, es atemorizante sentirte que estás en presencia de los grupos, ¿no? Y luego entonces para realizar este tipo de investigaciones e incursiones ya a terreno, hacen todo un análisis de riesgos, sus protocolos de seguridad. Siempre. Cuéntanos un poquito sobre eso. Lo primero que se hace es un mapa de actores, o sea, bueno, de hecho es la primera actividad que nosotros hicimos en el centro. Digamos, hacer un mapa cuando nos adentramos a que el sur era un objeto de estudio en ese momento para tratar de comprenderlo. Lo primero que hicimos fue un mapa de actores, o sea, entonces los ubicamos, lugares, sitios, nombres, etcétera, ¿no? Eso nos permitió tener eso que llamas tú un corredor, o tener claras las ubicaciones y tener claros los espacios. Lo segundo que hacemos es, como ya tenemos ese mapa, lo actualizamos permanentemente.
Okay. Lo tercero que hacemos es llevar permanentemente un análisis de contexto. O sea, nosotros mensualmente generamos en el centro para uso interno un análisis de contexto con los recursos disponibles que tenemos, tanto todo tipo de medios que nosotros hemos ido identificando, que pueden ir generando información, que tú puedes ir hilvanando para construir un análisis de riesgo en los casos en los cuales necesitamos hacer algún tipo de incursión. Y esto es una cosa que nos ha costado mucho comprender, porque los investigadores siempre queremos ir al campo. Nos encanta eso y pues la verdad, obviamente además de los recursos que son escasos, lo primero que identificamos es si nosotros podemos obtener la información sin tener que desplazarnos porque confiamos en los ojos de quienes confiamos en las localidades, entonces procuramos no viajar. Y si viajamos cuando hacemos estas incursiones, hacemos incursiones muy pequeñas, no invasivas, respetuosas siempre de este mapa de riesgo y siempre solicitando información previa, incluso pues si nos ha tocado en alguna oportunidad ya estando en el lugar, que a veces es muy costoso, pues no se puede hacer tal actividad, pues no forzar la actividad. O sea, a veces es muy frustrante, pero es preferible no forzar la actividad para poder asegurar, porque más ayudamos a las personas si somos lo suficientemente cautelosos que si tratamos de forzar una situación que no es posible forzar. Okay. Bueno, qué bueno que nos cuentas esto, porque justamente en periodismo algo que estamos tratando de fortalecer en comunicaciones en general en el sur de Venezuela es entender que la seguridad es parte de la planificación y que tenemos que hacer estos protocolos, así que ya sé que contamos contigo para tips en este sentido. Mencionabas también este tema de la escasez de recursos y sí, esa es una realidad, ¿no? La falta de recursos económicos, materiales en un proceso de investigación. ¿Cómo lidian ustedes con estas limitaciones y qué alternativas hay para afrontar? Si tenemos, por ejemplo, limitaciones económicas, ¿qué podemos hacer? Sí, lo primero es que yo sí creo que hay que ir construyendo, y ustedes los periodistas son vitales y los estudiantes de comunicación lo son también, en el sentido de poder ir identificando áreas de investigación que se puedan convertir en proyectos, o sea, porque a veces pensamos que déjame conseguir primero los recursos y después hago el proyecto. Yo creo que en la medida en la cual vamos observando asuntos de la realidad que merecen ser estudiados, porque nos hacemos preguntas sobre ellas, porque no tenemos respuestas, etcétera. Entonces, en esa medida yo puedo ir armando, porque eso lleva tiempo y recursos, pero que podemos ir armando los proyectos de investigación o las ideas proyectos incluso, ¿no? Okay. En el caso de los más jóvenes o los que se adentran en el mundo de la investigación, las ideas de investigación. Entonces, esas ideas te permiten efectivamente ir identificando después las convocatorias para esos proyectos, ir identificando organizaciones que todavía, bueno, es verdad que está cada vez más compleja la cosa en el país y en el mundo, pero creo que seguimos, o sea, una de las cosas que creo que es importante es no perder el optimismo, y parte de no perder el optimismo de poder generar esos recursos es primero empezar a hacer el proyecto, pensar en la idea, promover ideas, porque a veces de un periodista, de un reportaje, uno dice, oye, mira lo que está aquí, qué conexión importante, y yo creo que eso es útil a la hora de lidiar con los recursos, ¿no? Okay. Y lo otro es hacer innovaciones en términos de captura de datos, o sea, hacer alianzas. Yo creo que las alianzas y la colaboración interna en el caso de la universidad y con otras organizaciones que también generan datos, porque a veces no nos damos cuenta que hay organizaciones que generan datos que estarían dispuestas a compartirlos si efectivamente tuvieran un fin para el cual tú lo estás planteando. A nosotros nos ha funcionado muchísimo tener colaboraciones con otras organizaciones, con otros investigadores que no son del centro, y eso nos ha permitido dos cosas. Uno, tener el banco de proyectos, que tú lo adecuas en las convocatorias, y segundo, poder ser capaces de establecer colaboraciones, que no es fácil. No es fácil. Una de las cosas que he aprendido y tal vez a la que me resisto que sea así, es las dificultades que entraña poder establecer con otro, además incluso en la investigación, colaboraciones. O sea, hay unos celos, hay resistencias que entiendo naturales, ¿no? Entiendo que es naturales por las cosas que hacemos y porque, bueno, yo quiero tener la primicia, yo quiero ser el que la dé. Y nosotros hemos ido aprendiendo en el camino que a nosotros en el centro lo que nos interesa es poder ir construyendo conocimiento sobre la región, y en esa medida, pues lo que nos interesa es poder encontrar esos aliados con los cuales procurar el conocimiento de esta región y las propuestas para esta región, porque yo creo que ahora mismo el interés que tiene el centro está también apuntalando el sentido de las propuestas. Ok, ¿y qué oportunidades, ahora que hablas de alianzas y colaboraciones,
visualizas o quizás has podido ya encontrar entre el periodismo y estas piezas periodísticas que suelen publicarse cada cierto tiempo sobre el sur venezolano y la academia? Es decir, ¿hay algo que ustedes hayan visto, oye, aquí hay una posibilidad de colaboración entre estos periodistas o de este resultado periodístico, de aquí puede salir una investigación académica? ¿Has visto esa posibilidad de Absolutamente, alianzas? y de hecho estamos en un proyecto que bueno, estamos muy contentos de que creemos que estamos a la puerta de que comience, que además tenemos como un aliado importante a una periodista, y además lo puedo contar porque es muy hermoso, ¿no? Es decir, pues estamos armando el proyecto y bueno, esta periodista desde el principio dijimos, bueno, esta es la persona que nosotros queremos, porque está fuera obviamente del municipio de Caroní, entonces bueno, esta es la persona que queremos que nos acompañe, no podemos hacer el levantamiento previo, para hacer un proyecto a veces hay que hacer un levantamiento previo, si no podemos viajar, no hay recursos, pero yo confío plenamente, estos son mis ojos, y bueno, la contactamos y a esta periodista, habíamos visto su trabajo y la calidad de su trabajo periodístico, publicado en un periódico local y también en un periódico nacional, y pues esto está muy bien, y después resulta que, porque el reportaje es una belleza, o sea, una cosa, cuando lo leímos, es una belleza. Una belleza, digo, como pieza de investigación, de respeto, de organización, de información, rigurosidad, es decir, realmente es una investigación periodística, en mi criterio, de altísimo nivel. Y bueno, entonces, estos tendríamos que identificar también unos grupos de expertos técnicos en cosas muy técnicas. Y entonces, bueno, por eso cosas. Entonces, de repente, hace unos días, uno de ellos me escribe y me dice, oye, ¿tú has visto tú conoces a esta periodista que escribió este artículo sobre este tema? Y entonces yo le digo, ella está en el equipo. Entonces no lo sabía. No lo sabíamos porque una de las cosas que cuidamos siempre, hasta tanto no se concreten y no tengamos ya como bien claro, por aquello de los riesgos. Preservar digamos, la seguridad de los miembros del equipo. Cuando ya el proyecto ya está listo y que obviamente tenemos que trabajar juntos, entonces hace una reunión de inicio y organizamos todos, ¿no? Pero tratamos de que esto ocurra, manejamos bien las integraciones y las informaciones, además la información que me tenía que dar. Claro. Pero mira, como dos miembros del equipo coincidieron en esta periodista y me encanta que hayan podido hacerlo. Absolutamente. Sí, hay muchas oportunidades realmente de colaboración. Mira, quisiera entrar un poquito en lo que han sido las investigaciones del Centro de Estudios Regionales. Ustedes hicieron el primer estudio de bienestar de Venezuela y quisiera que me contaras cuáles fueron los principales hallazgos de ese estudio y los aspectos medulares de planificación de esa investigación en particular. Sí, lo medular, hay dos elementos de ese estudio que no corresponden exactamente al primer año, pues te voy a hablar de los dos, lo que nosotros creemos que son como los dos grandes hallazgos, o tres, digamos. El primero de ellos, bueno, la ratificación de que efectivamente aquellos aspectos de la vida de las personas en los cuales no es posible hacerlo sin la participación del Estado, con el diseño de políticas públicas donde insertarse, es donde la sociedad tiene más malestar. O sea, entonces me refiero evidentemente a todo lo que tiene que ver con empleo, a todo lo que tiene que ver, o sea, y la calidad del empleo, a todo lo que tiene que ver con seguridad social y a todo lo que tiene que ver con ingresos y capacidad de consumo. Entonces, el resto, en los otros aspectos de la vida de las personas tratan de organizarse con otros y resolver con familiares su vida, pero esos elementos que son medulares en la vida de un individuo para poder desarrollar y desenvolver sus proyectos es donde hay mayor malestar. El otro elemento que encontramos es la desigualdad territorial, es decir, a lo largo de todo el Estado Bolívar, que es donde hicimos primariamente este estudio, encontramos que no en todos los, si bien es cierto, en todo el Estado hay unos índices de malestar muy altos, encontramos que en aquellos municipios del sur donde hay actividad extractiva minera con mayor profusión y no hay otras alternativas económicas, es donde mayor malestar existe. Entonces, con lo cual las personas, no es tan cierto que es un mito que habría que seguirlo preguntando, no es tan cierto que las personas quieren estar en la mina viviendo como viven. Es decir, el asunto, eso es una hipótesis, pero vamos a que yo la cultura minera y que hay gente que tal, pero en general lo que nosotros encontramos que las manifestaciones de malestar de la sociedad, de los grupos humanos que habitan los municipios, especialmente el Callao y Sifontes, son donde mayor malestar existe en el Estado Bolívar. Es decir, están realmente
evidentemente relacionados, hay una relación entre la actividad minera y las condiciones, digamos, cómo la gente lo percibe. Claro, y también una persona quizás en otro contexto que desconozca lo que ocurre acá en el sur, dirá, bueno, pero es extracción de oro, o sea, es contradictorio que sean precisamente estas poblaciones las que perciban o otorguen valoraciones más bajas a estos indicadores, ¿no? Entonces, otra vez eso ratifica que no es cierto que este tipo de actividades generan, ¿no? Algún tipo de, o por lo menos en el caso del sur, es totalmente evidente que no genera mejoras en la calidad de vida de estas poblaciones. Totalmente. Incluso, digamos, eso es una hipótesis, es una valoración, digamos, un hallazgo que en muchas otras investigaciones a nivel internacional también se ha comprobado. Incluso el último Premio Nobel de Economía, una de las cosas que señala efectivamente la relación entre la ausencia de institucionalidad, la ausencia del extractivismo puro, evidentemente no genera bienestar. Entonces no genera bienestar humano. Puede generar o aportar, si es que lo aporta, indicadores al crecimiento económico, al Producto Interno Bruto, pero ese crecimiento económico no impacta la vida de la gente. Entonces, eso es otro de los grandes elementos que encontramos dentro de la investigación, y por supuesto la ausencia de alternativas de desarrollo dentro del Estado. Es decir, creo que es el tercer elemento, es decir, cómo se insertan las personas, o sea, no existir una economía productiva donde la gente insertarse. Evidentemente hay una precarización laboral muy elevada, básicamente por la ausencia de seguridad social. Ok, y ustedes, bueno, a partir de este estudio y otros estudios, y sé que tú particularmente has estado muy atenta a lo que han sido las reconfiguraciones del poder en el sur de Venezuela, en donde hay militarización, hay crimen organizado a pesar de esa militarización, hay depredación ambiental, violaciones de derechos humanos. ¿Qué ha cambiado en los últimos años en el sur de Venezuela con el aumento del control militar? Si es que algo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Incluso recientemente, hace un par de semanas, bueno, veíamos en la capital del municipio, Sifonte, pues una manifestación liderada por uno de estos grupos, exigiendo la retoma del poder. Entonces evidentemente no ha cambiado, o sea, entonces eso me llevó escuchar eso me llevó a conversar con alguna gente en el municipio de Sifonte. Evidentemente a la conclusión a la que uno llega es que no ha cambiado nada desde el punto de vista de los factores de poder. Hay un reacomodo de los factores de poder, hay una mayor presencia militar, pero esa mayor presencia militar no ha cambiado la vida de la gente. Porque cuando nosotros decimos que no ha cambiado nada, decimos porque si yo hago una militarización para la transformación y la disminución de la violencia, tú esperarías que la vida de las personas estuviera en mejores condiciones, y eso no es lo que... O que la institucionalización avanzara, y eso no es lo que ha avanzado, y pues la verdad es que los datos, eso es lo que nos reportan. Claro, de hecho, esos operativos militares de los últimos años en el sur de Venezuela, prácticamente la bandera era desarticular a los grupos armados. Y eso sin dudas pues debería repercutir en la calidad de vida de la gente, en las condiciones de seguridad, pero no está ocurriendo entonces. No está ocurriendo completamente, porque no es cierto que esos grupos se hayan desarticulado por completo. Yo lo que creo es que han disminuido su presencia. Eso sí, si algo ha cambiado, mi radicalidad es decir que no pensando en la gente, pero sí, ciertamente si lo miras, el reacomodo, es decir, porque el poder cuando tú lo quitas va a otro lugar, o sea, quitarle un poco de poder y presencia a estos grupos sin desarticularlos por completo, fue a parar a las manos de los militares, pero en todo caso esos grupos permanecen de alguna manera como instrumentos de presencia en algunos espacios. En todas estas zonas hay pueblos indígenas, hay comunidades. Me pregunto si en estos estudios de bienestar ustedes han podido explorar o aproximarse a la percepción de los pueblos indígenas, o está quizás en planes hacerlo. Eso es uno de nuestros grandes proyectos. De hecho, porque evidentemente aproximarse a la realidad del pueblo indígena implica un estudio particularizado y respetuoso de sus propias tradiciones, cosa con lo cual no podía ser el mismo estudio que hacemos, pero sí es de nuestro absoluto interés poder, y estamos en el centro elaborando un instrumento que nos permita hacer y diseñando el proyecto para que en la mejor oportunidad posible podamos intentar aplicarlo. Creemos que vamos a poder aplicarlo
aplicarlo en un piloto, pero eso también toma tiempo porque hay que construir esas relaciones de confianza con una comunidad indígena que, por cierto, tiene todas las razones del mundo para ser desconfiada. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando un poco en eso. Sí hay un proyecto de interculturalidad en el Centro de Interculturalidad con los Pueblos Indígenas que nos ha permitido aproximarnos a comunidades más organizadas, pero sí, ciertamente no desde un estudio de bienestar. Ok. Bueno, es que pensando todavía en esos pasos iniciales que de repente quiera dar un investigador o un comunicador social, un estudiante de acá, de la carrera, que quiera adentrarse en la investigación, ¿qué recomendaciones le darías para esos pasos iniciales, para asegurar además que su proyecto sea viable, que sea responsable, como has recalcado durante esta conversación? Sí, lo primero yo creo que es identificar un tema que te apasione, ¿no? Okay. Es decir, eso es lo primero. Y voy a poner un ejemplo que puede ser mucho más sencillo de los temas que hemos estado hablando, que ambas nos apasionan, pero suponte que te interesa la cultura, o te interesa la gastronomía, o te interesa la gastronomía local. Si eso es lo que te interesa como comunicador, o te interesa la música, o te interesa el cine, es decir, hay múltiples áreas en las cuales uno imagina un comunicador e imagina sus gustos y su creatividad. Entonces lo primero es eso. Y entonces hacerte, lo segundo, que yo creo que es muy importante, es hacerte preguntas en relación a eso, es decir, no dar todo por descontado. Yo creo que es un mundo en el que para los jóvenes a veces es muy complicado, y para la investigación también, porque te lo dan todo por hecho, es decir, esto es lo que es, esto es lo que está en los medios, pero yo entiendo que un comunicador tiene la creatividad suficiente para decir, bueno, espérate un momentico, déjame preguntarme por qué esto es así, o si debería ser así. Entonces, cuando te empiezas a hacer preguntas, eso es lo segundo que es importante, es hacerse preguntas sobre algún tema o algún área que te interese. Encontrar también dentro de ti algunas preocupaciones de tu vida, del contexto en el que vives. Yo creo que eso es un elemento importante. Bueno, puede ser que después decías, bueno, no, esto no es lo mío, pero yo sí creo que es lo tercero que uno tiene que mirar. Te interese la gastronomía, o te interese el cine o la manga o lo que fuere, es decir, mirar eso desde el contexto social en el que vives, que yo creo que por eso los comunicadores tienen esa maravilla, porque puedes ver un asunto y no verlo solo como un asunto particularizado de mi interés, sino cómo esto encaja en la estructura social, ¿no? O en el espacio donde vivo, cómo se vincula en el espacio donde vivo, puedo contarte una anécdota que para mí es graciosa, ¿no? Y absolutamente denota mi edad. Pues yo en estos días estaba, en mis días de vacaciones en diciembre, pues estaba como, yo vivo como atenta de la gente, ¿no? Entonces estaba, además me había prometido, y lo hice, descansar muchísimo. Entonces estaba viendo y de repente empezó a observar un fenómeno, y es que pues la gente iba caminando por frente mío, iban en una posición cualquiera, y de repente pum, se tomaban y cambiaban su actitud, un selfie, y se cambiaban su actitud, y empecé a preguntarme cosas, decir, o sea, ¿por qué esto ocurre? ¿Qué pasa? Y bueno, me di cuenta que, bueno, había llegado tarde, como siempre, cuando en esta cosa de la investigación hay muchos filósofos, muchos psicólogos tratando de explicar el fenómeno, pero evidentemente, o sea, de una cosa tan sencilla, claro. Si te empiezas a mirar lo primero es mirar, o sea, no hay manera de hacer investigación sin mirar. Sin dejar el teléfono a un lado, o sea, dejando el teléfono a un lado y mirar. Y si tienes el teléfono, también mirar más allá de lo que te están mostrando en el teléfono, porque evidentemente a estas generaciones no le puedes quitar el teléfono, pero mirar más allá, observar, de verdad. Claro. Creo que eso es otro tema importante. Es como despojarte de todo y estar allí presente, escuchando, observando, sintiendo. También sintiendo. Yo creo que eso es un elemento importantísimo para adentrarte en esto y dejarte llevar por eso, ¿no? Y a partir de ahí inquietarte y preguntar cosas, ¿no? Yo creo que eso, y siempre, y aquí va mi tips para los profesores, o sea, creo que también a nosotros los profesores también nos hace falta mostrar, generar esos dilemas, generar esas inquietudes, ayudarlos a mostrarse, que a veces a los estudiantes y a los más jóvenes, pues no es que le vamos a decir lo que tienen que mirar, fíjate que empecé diciendo yo tengo que mirar, pero los profesores podríamos estar orientando también cómo mirar, porque de modo tal que incluso cuando tú, por ejemplo, estás joven y te interesa el arte, quieres ir a un museo, lo ideal sería que, o no está tan joven, ¿no?
cuando yo hacía el doctorado, mi profesor en España me dijo, usted tiene que ir al Museo del Prado a ver esto, esto, esto y esto, usted lo tiene que ir a ver por esto y esto. ¿Qué tiene que ver esto con derecho constitucional? Okay. Y después descubres por qué. Entonces yo creo que ese ayudarnos a mirar que tenemos los profesores a los estudiantes, pues también puede ser importante. Y él escogerá. Okay. Él escogerá si quiere mirar o no quiere mirar o qué cosas, pero nosotros estaríamos convocados a provocar a los estudiantes esas ganas de mirar. Ok, y un poco en esa provocación y esa invitación a mirar, ¿qué temas consideras que no están siendo suficientemente explorados en Guayana, y en Guayana entendiéndolo además como parte de la Amazonía, ¿no? de este pulmón? ¿Qué temas no están siendo suficientemente explorados y qué tenemos que mirar? O sea, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que cubrir? ¿Qué tenemos que visibilizar? Tenemos que mirar, yo creo que no está suficientemente estudiado y explorado qué están queriendo, o sea, cuáles son las nuevas aproximaciones o las valoraciones que los jóvenes están haciendo de sus vidas. Creo que el tema del empleo, o sea, las transformaciones del empleo y el impacto dentro de los jóvenes y en sociedades frágiles como esta, relativamente poco institucionalizadas, creo que también hay que mirarlo, o sea, no está suficientemente estudiado el tema del empleo y sus transformaciones, no está suficientemente estudiado el tema de lo que significaría los nuevos retos que tienen los jóvenes para adentrarse en el mundo laboral, creo que eso no está suficientemente estudiado y lo que significa el modelo educativo insertado dentro de eso, creo que eso es un tema que llama mucho la atención, por supuesto, más allá de los temas que planteamos antes que tampoco están suficientemente estudiados, pero yo diría que si algo pienso así al rompe que no está suficientemente estudiado, tiene que ver con el empleo, con la vida de las personas, y lo que no está suficientemente estudiado tampoco tiene que ver con lo que significaría el desarrollo sostenible, como, o sea, las paradojas, los desafíos y los retos que tiene el desarrollo sostenible en estos momentos. Es decir, porque uno pudiera pensar, y bueno, es un axioma, claro que el desarrollo sostenible es un axioma en el cual tú dices, bueno, los modelos económicos tienen que ser respetuosos con el medio ambiente y al propio tiempo eso garantizar el bienestar de las personas. Eso es un axioma. Ahora, ¿cuáles son las tensiones que tiene ese axioma? Es decir, cuáles son las dificultades que tiene la transformación de un modelo económico en una sociedad que tiene problemas con el Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que las tensiones, los desafíos y los asuntos dentro de lo que significa digamos, ese axioma para la ubicación de un modelo, creo que es otro tema poco estudiado. Y por supuesto creo, en mi criterio, que si bien es cierto hemos hecho muchas apuestas, esto es mucho más local, muchas apuestas, bueno, ¿qué hacemos con Ciudad Guayana? Y que además lo tienen a mano los chicos, o sea, creo que los estudiantes, es decir, ¿qué hacemos con Ciudad Guayana? Es decir, bueno, revitalizamos las empresas, esperamos que vengan las inversiones extranjeras, creo que, pero mientras tanto, o sea, ¿cuál es el modelo alternativo que podría tener Ciudad Guayana? Y entender que vino un fin de ciclo que no significa la desaparición de las empresas, sino que lo que significa es una transformación de este modelo. Creo que eso tampoco está suficientemente estudiado. Sí, de alguna manera yo recuerdo unos años tras años que hablábamos de cómo el modelo se había agotado y de alguna manera cuáles eran las líneas que debía tener este nuevo modelo que transformara esa alternativa económica no petrolera, pero no se ha ido avanzando, digamos, en las líneas de ese nuevo modelo que debería tener el sur venezolano. Eso creo que es yo estoy totalmente, o sea, creo que eso, si me preguntas, eso es como el elemento clave de conexión entre lo que no está completamente estudiado, lo otro eran como temas muy puntuales, pero yo compartiría contigo, estaría totalmente de acuerdo contigo, la manera como lo acabas de definir, es decir, creo que el estudio y la propuesta de un modelo económico alternativo para el desarrollo, considerando, como tú dijiste al principio, el tamaño de esta región, pero además la biodiversidad que tiene esta región. Si en algún lugar tú puedes poner en funcionamiento, o sea, cómo construyes una propuesta basada en el axioma, evidentemente es esta. Entonces yo creo que eso no está suficientemente estudiado. Incluso a mí a veces me da temor porque eso pasaba en Ciudad Bolívar, ¿no? Tú decías, bueno,
Yo decía, este modelo se está agotando, y Ciudad Bolívar no logró pensarse, la capital del estado no logró pensarse en cuáles serían las áreas estratégicas que le permitirían desarrollarse como ciudad. O sea, se pensó muchísimas veces, yo acudía a muchísimos espacios donde se decía, bueno, hagamos esto una ciudad universitaria, hagamos de este un corredor turístico importante por la importancia enorme que tiene su casco histórico, pero eso no se concretó, y yo creo que hay fuerzas sociales, o sea, hay que promover investigaciones que contribuyan a que las fuerzas sociales se pongan de acuerdo y que Ciudad Guayana pues tenga sus posibilidades, digo, el Estado Bolívar en general, pero Ciudad Guayana en particular. Bueno, aquí ratificamos que definitivamente el sur de Venezuela es una cantera de investigación en todos los sentidos, en todos los sentidos. A ver si nos puedes dar un abreboca. ¿En qué está trabajando actualmente el Centro de Estudios Regionales? Algo que nos puedas contar. Bueno, el Centro de Estudios Regionales está trabajando en la promoción del desarrollo local. Es decir, una vez que seguimos trabajando, por supuesto, levantando información con bienestar, pero básicamente estamos en este momento interesados en hacer proyectos que efectivamente fortalezcan la vida de las personas en los municipios con necesidades muy sentidas de los municipios. Okay. Entonces, los dos proyectos que tenemos allí como que... Claro, y nos mencionabas también esta línea de pueblos indígenas. Sí. Que también, bueno, y el otro tema es fortalecer la línea de educación intercultural, okay. O sea, fortalecer por esa vía nuestro acercamiento a pueblos y comunidades indígenas, pero básicamente y seguimos trabajando, por supuesto, en tratar de avanzar en digamos, en el tema de las desigualdades territoriales y cómo hacer propuestas para articular eso un poco lo que estamos trabajando, pero básicamente los dos proyectos que tenemos ahora mismo, que casi que listos, haciendo algunos ajustes, tienen que ver con desarrollo local. Bueno, yo creo que sigue siendo curiosísima, que tienes grandes aventuras con todas estas investigaciones. Hay un punto que a veces no ponemos mucho en el tapete, que tiene que ver quizás con nuestro bienestar personal y mental. Mencionabas que ahorita en tus vacaciones recientes de Navidad intentaste desconectarte, pero con propósito además. ¿Cómo haces para desconectar quizás de toda la complejidad de estas investigaciones, que muchas veces tienen resultados que pueden ser abrumadores para nosotros? ¿Cómo desconectas y de alguna manera renuevas tus energías para continuar? Haciendo pausa, o sea, lo que he aprendido el gran aprendizaje ya personal, y agradezco la pregunta, es hacerme consciente de la necesidad de hacer una pausa. Es decir, hasta diciembre creo que no me había dado el permiso de tener una pausa. Okay. Incluso decidí hacer cosas totalmente distintas en mis vacaciones de las que usualmente hago en diciembre, porque necesitaba definitivamente, y ahí aprendí el valor de hacer una pausa. Entonces creo que hacer una pausa es importante en encuentro con los amigos, las familias, pero de verdad, es decir, no es que bueno, que estoy aquí, pero estoy allá, pero estoy el teléfono, no, el teléfono se desconecta, la computadora se desconecta, y entonces eso te permite revitalizarse, repensar cosas, porque a veces también ocurre que te saturas. Entonces cuando te saturas, un investigador saturado, una persona saturada no se achicharra, pero un investigador saturado no crea, no es posible crear saturado, porque ya empiezas a no mirar cosas y a mirar como con fastidio. Entonces llega un punto que tú dices, ya estoy saturado, esto hay que debo alejarme un poco. Debo alejarme un poco. Okay. Bueno, ha sido un súper placer conversar contigo, Aizquel. De verdad que te agradecemos muchísimo que hayas hecho este espacio en tu agenda para mostrarnos no solamente esa mirada que tienes sobre la región, el trabajo que está haciendo el Centro de Estudios Regionales, pero además el método y, digamos, todos estos parámetros y consejos que ustedes implementan para llevar a cabo sus investigaciones. Te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a ti, porque una de las cosas que hemos aprendido también en el centro en los últimos tiempos, todo el equipo, es la necesidad que tenemos ahora de sistematizar. O sea, nosotros nos exploramos una aventura y entonces ahora estamos tratando de tomar todos esos diarios de aventura y sistematizarlo. Entonces esta experiencia con ustedes, y yo le agradezco muchísimo, me ha permitido también pensar un poco en algunas cosas, porque a veces esto es una forma también de desconectarte, aunque no lo parezca, porque te desconectas de lo que es tu cotidianidad y te ayudas a pensar
en lo que has venido haciendo y lo que podrías hacer. Así que yo lo agradezco enormemente, además que agradezco el privilegio de que esta sea el primer episodio y que me hayan invitado. Es verdad que es un honor para mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, yo me llevo ideas, posibilidades de alianzas, de colaboraciones, que es algo que en muchas oportunidades hemos conversado. Muchísimas gracias. Esto fue En Plural, diálogos que inspiran, conectan y construyen sociedad. En Plural es un podcast de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, dirigido y producido por Verónica Bastardo y Enner Agreda Fajardo. Andrés Camacaro se encarga de los controles, Jonás Moreno es el responsable del montaje y María Ramírez Cabello, quien fue la moderadora de este episodio y corresponsable de la coordinación editorial. Este podcast es posible gracias al apoyo de la Red Periodistas de la Amazonía Venezolana. Gracias por escucharnos.